Sí, vale, vale. Bueno, yo básicamente os quería comentar que, como ya hemos visto en el vídeo, la Biblioteca de Fuego es una reivindicación de todos estos bibliotecarios que hicieron este trabajo y es una historia de amor por los libros, de gente que ama la cultura y que entiende que la cultura es algo importante incluso en tiempos en los que hay cosas más urgentes. Pero también es una historia de aventuras y de crecimiento. Es la historia de una chica de provincias que se va a Madrid a estudiar y de repente pues, se encuentra ese Madrid de los años 30, donde están todas esas cosas que desaparecieron con la guerra. Esto para mí también era importante, ¿no? Pues todas esas tertulias políticas, había tertulias literarias, había clubs. A los hombres que se vestían de mujer para cantar en los cabales se les prohíbe antes, se les prohíbe durante la República, en la época en la que gobiernan las derechas. Que de alguna forma es un anuncio, ¿no? de lo que puede ocurrir después. A partir de ese momento, o sea, cuando hay el cambio de gobierno, pues a lo que se dedican es a decir que es un gobierno ilegítimo, que está constituido por demasiados partidos, que no sé qué, no sé cuántas, en el momento en el que empiezan a gobernar las izquierdas, y luego ya llega el golpe de Estado, falla, y como falla, comienza la guerra. Pero también es una historia de gente que conserva. Para mí era muy importante hablar de gente que conserva la humanidad en tiempos inhumanos, que encuentra en la familia, no siempre en la familia real, sino también la elegida, en los amigos, en el amor, ese lugar donde salvarse. Y entonces Caratina vive el arco de lo que viviríamos, creo que cualquiera en un momento dado, cuando tienes 18 años, no sabes nada de la vida, te vas a un sitio completamente nuevo en el que todo parece que está estallando de color, de maravilla. Y entonces pues se encuentra con una amiga que se llama Beba, que es una chica que es revolucionaria sin saberlo. Y con ella lo exploran todo, porque tienen una libertad, sobre todo tiene una libertad que no hubiera sido muy propia de la época, porque tiene una tía espiritista que entiende que si le fuera a pasar algo a su sobrina, pues los espíritus ya se lo advertirían, ¿no? Entonces le deja una serie de libertades que de otra forma no tendría. ¿Por qué todo el tema del espiritismo? Bueno, pues porque también pasó una cosa curiosa, que es que en España en esa época, o sea, una de las cosas con las que acaba la guerra civil es con la España mágica. Como hemos visto ahí, estaban bueno, pues los románticos, todo el tema que tuviera que ver con fantasía, estaba completamente proscrito a partir de un determinado momento, ¿no? Y entonces, antes había mucha afición por todo eso, y había mucha afición por el espiritismo, la gente iba a los antiguos espíritas y contactaban con los espíritus y se entretenían, ¿no? en estas cosas. Y la mayoría de los espiritistas de la época en España eran católicos, porque la doctrina espírita es absolutamente compatible con cualquier religión. Entonces muchos apoyaron el golpe. ¿Qué pasa? Que cuando Franco gana la guerra, decide que los espiritistas son una cosa perversa y horrible y anticatólica y los proscribe. Y también censura sus libros, ¿no? Entonces esto para mí era interesante, quizá es un poco terrible, pero me gusta señalar que cualquier forma autoritaria de poder solo quiere parecerse a ella misma, ¿no? Entonces que incluso aunque en un momento determinado puedas tener cosas en común, no caigas en la tentación de apoyarlo porque en cualquier momento puedes sobrar. Eso está ahí. Y luego también hay una historia de amor no solo por los libros y por las personas, ¿no? que son grandes palabras, sino una historia de amor profunda entre dos personas que en un momento determinado, cuando empieza la novela, pues sería una historia de amor que no tendría que haber tenido lugar, porque Tina es una niña bien, Carlos es un salido de ningún sitio,
chico, esto a mí me interesa mucho porque yo soy una salida de ningún sitio probablemente. Entonces, mi familia es una familia humilde y entonces yo he hecho lo que he podido para hacer lo que de verdad quería hacer, ¿no? Y esto es lo que Carlos hace. Carlos es un chico de una familia pobre, de un padre viudo que se dedica al campo, pero que quiere ser médico. Y en una época en la que el ascenso social prácticamente no existía. Pero gracias a la tía espirituista de Tina, que tiene una pensión y necesitaba mucha ayuda con los señores mayores que tienen en la pensión, pues él puede permitirse estudiar, ¿no? Porque tiene un hogar donde volver, tiene comida en el plato todos los días, esto es también muy importante, ¿no? Y evidentemente pues tiene Carlos al principio choca, porque no vienen de mundos completamente diferentes, pero en un momento dado se dan cuenta de que esos dos mundos también son complementarios. La misma pasión que Tina pone en salvar lo importante que es la cultura, él lo pone en salvar lo urgente, que es las vidas de la gente, sobre todo durante la guerra, ¿no? En un momento dado pues, se le llama el médico rojo, porque estaría en el frente salvando vidas todo el tiempo. Y curiosamente, gracias a la forma que tiene Carlos y las cosas que va descubriendo, intentando salvar vidas y trasladar los heridos y todo para salvarlos con más rapidez, pues gracias a eso Tina resuelve el gran misterio de su vida, que es dónde está el depósito de la Biblioteca Invisible. ¿Qué es la Biblioteca Invisible? Es esa sociedad secreta que yo había inventado hacía muchos años, que era esa sociedad secreta que se dedica a salvar libros de la censura, de los peligros, de todos estos peligros que hemos visto ahí fuera, ¿no? Y que me costó tanto tiempo saber dónde ubicar, ¿no? Esa Biblioteca Invisible tiene un lugar durante la guerra donde se guardan los libros que corren peligro y que Tina no sabe dónde está. Y gracias a esta historia de amor lo averigua. Y creo que podemos abrir el turno de preguntas para los dos, si alguno quiere preguntar algo. Nada, nos hemos dejado. Sí. Está claro cómo llegaste un poco a partir del texto y de la imagen de ABC a plantearte el tema. Lo que no me queda claro es cómo llegaste al título. Bueno. En principio se presentaba un título como muy abierto, ¿no? Es que el título fue lo último que tuve, porque tuvo 1500 títulos que me parecían horrorosos, a cada cual peor, durante todo el proyecto. Tuve algunos que más o menos me convencieron durante un tiempo, pero justo al final, cuando estaba haciendo una de las últimas correcciones, me di cuenta de que todas las transformaciones grandes que habían sucedido en la vida de Tina y también las transformaciones grandes que había tenido yo a lo largo de la escritura, conforme se me ocurrían las historias y las ideas se las iba engarzando, tenían que ver con el fuego. O sea, cada vez que algo prendía, o sea, de hecho, Tina tiene el fuego o cosas relacionadas con el fuego muchas veces en la boca. Y yo no me había dado cuenta casi hasta el último momento. Y claro, aquí hay una cosita que si os vais a leer la novela, igual no os la puedo contar, pero que en ese momento decidí poner en la novela, fue como la última aguja, en el que daba sentido a que se llamara realmente la Biblioteca de Fuego. Pero esto fue, yo ya estaba desesperada en ese momento porque seguía sin tener un título. O sea, tenía toda la historia, tenía todo montado, pero todos los títulos me parecían poco representativos de lo que quería contar hasta que me di cuenta, corrigiendo uno de los trozos que tiene que ver con una quema. En ese momento dije, es que todas las transformaciones importantes del personaje tienen que ver con el fuego. Entonces tiene todo el sentido del mundo que ocurra una cosita, un detalle que puse a última hora en la novela, que es lo que le da el título a la Biblioteca de Fuego. Yo tengo una preguntita. Sí. Has hablado de la urgencia y la importancia. La importancia de la cultura, la
Sí. Y has hablado de la importancia y de la urgencia de los dos personajes que se enamoran. Te dejo la urgencia abierta para que lo digas tú. No, hombre, yo creo que la urgencia, o sea, lo primero, lo más urgente siempre es salvar una vida. Entonces, claro, yo realmente estaba construyendo una historia alrededor de un tiempo de guerra. Evidentemente, lo primero es salvar a la gente. Eso es lo más inmediato. Sí. Pero creo que siempre tiene que haber gente que se ocupe de lo urgente y siempre tiene que haber gente que se ocupe de lo que no es tan urgente, pero que luego va a ser importante. Es importante salvaguardar la cultura para los que vengan después. Antes estaba explicando, no me acuerdo cuándo, ha debido ser en otra entrevista, que la censura es tan perversa o sea, que hay que estar en contra de la censura, incluso cuando lo que se quiere censurar va en contra de tus propios principios, porque cuando pasa algo, si las piezas anteriores no están, muchas veces no se comprende cómo se ha llegado hasta ahí y se corre mucho más riesgo de que se repita. Entonces es importante tener toda la información debe estar, por eso no debe censurarse. Es muy soberbio por nuestra parte pensar que esa información debe quitarse. ¿Por qué? Porque a mí me molesta. Quizá en el futuro a otras personas que igual les molesta de la misma forma que a mí o peor, porque los códigos morales van evolucionando. No van a entender cómo hemos llegado a un determinado momento, a un determinado punto, si eso no está esa información, y eso es importante. No es urgente, pero es importante. Uno de los aspectos positivos que veo en la novela, diferente de otras, es que los personajes reales intervienen perfectamente en la novela ficcionada. No solamente aparecen nombrados ni qué papel tenían en esa época, como por el ejemplo de la Cachacel con Tina, como está totalmente inmersa en la historia. Es difícil, sabiendo el rigor de lo que hizo esa persona realmente, envolverla en la novela de ficción. A ver, depende. Voy a poner más para acá, que estoy aquí, se está moviendo la silla para allá y voy a acabar en el suelo. A ver, yo me divertí mucho con los personajes que eran reconocibles y fáciles de encontrar. O sea, me divertí mucho con Lorca, me divertí mucho con Kurozelai, me divertí mucho con Zenobia, con un montón de gente que aparece ahí. Y que para mí era importante que estuvieran en la parte ficcionada, o sea, todos estos personajes están implicados en la biblioteca invisible, que es algo que me he inventado yo, para que luego cuando Tina, que es el personaje ficticio, entrase en el salvamento con todos esos personajes reales pero que nadie conoce, que son los bibliotecarios y los archiveros que hicieron el salvamento, se hiciera de forma natural. Entonces tenía que estar muy bien tejido. Entonces, con la parte de los personajes más reconocibles lo pasé muy bien. Y sin embargo, la parte de los personajes no tan reconocibles lo pasé muy mal porque, claro, como mucha gente no los conoce, de alguna forma había más peso y más responsabilidad en darlos a conocer de una forma lo suficientemente accesible para que la gente sintiera curiosidad. O sea, yo quería que mi libro fuera un libro de aventuras y fuera algo que estuviera lleno de detalles, de vida y de acción y de cosas, porque si no, la gente cuando lo leyera, si le aburría, no iba a sentir curiosidad por estos bibliotecarios que para mí era tan importante que sintieran curiosidad por ellos, ¿no? Entonces, concretamente en el caso de la Cachacel, tuve mucha responsabilidad y todavía lo miro con mucho respeto porque tuve la grandísima suerte de conocer a su hija, la localicé, estuve hablando con ella y nos hicimos muy amigas y fue ella la que me pasó todo el material sobre la historia de la madre, porque eso tampoco estaba, o sea, hay unas fotos de ella que donaron al Prado cuando todo el tema de la exposición de las cajas. Se conservan fichas manuscritas por ella de todo el fichero que rescató, etc. Pero la historia de las maletas, de cómo las sacó y todo eso, o sea, yo eso es algo que ella me pasó la información tal cual. Es como, bueno, te paso entre unas cosas que escribió mi madre sobre cómo lo hizo.
Y a mí lo que me impactaba de aquello, sobre todo, era que ella jamás se dio la más mínima importancia. Le pareció lo más normal del mundo cruzarse a pie la frontera con una amiga, 2 maletas de 30 kilos, que las dejaran allí tiradas porque no cabían en los camiones y que tuvieran que apañárselas para llegar a Perpiñán, que esquivaran, acabar en un campo de concentración. O sea, todo este tipo de cosas que yo iba leyéndolo y me hacían así los ojos. Cuando ella lo cuenta como, bueno, estábamos allí, o sea, no se dio jamás la más mínima importancia por todo esto que hizo. Y que para mí era tan importante y tan impactante. Entonces yo quería darle en la novela esa relevancia, pero al mismo tiempo no quitarle la poca importancia que le dio ella, ¿no? Entonces esto me resultó particularmente difícil y bueno, espero haberlo conseguido. Sí, quería saber quién era Ángel López, que antes lo has mencionado cuando viste esa portada, si ha inspirado tu personaje del Ángel de los libros, y luego una pregunta dirigida a los dos, ¿por qué este episodio que estáis contando, bueno, y hemos descubierto cosas que pasaron terribles en este país, ¿por qué es tan desconocido? Igual que sí que sabemos del salvamento de las obras del Prado y demás, de esto, salvo estudiosos, apenas se conocía. Bueno, a ver, yo tengo una teoría, tampoco tengo, o sea, no, es mi teoría, pero creo que aquí se conjugan dos cosas. O sea, yo creo que por un lado a los libros siempre se les da menos importancia, menos cuando es para culparlos de algo. En ese caso sí, vamos a quemarlos porque tienen ideas perniciosas, pero siempre son un poco como de segunda. O sea, la gente, bueno, pues así de entrada les impacta más que se salven las meninas que se salve una primera edición de Quijote. Vamos a dejarlo una cosa así. Pero por otro lado también todo este salvamento se vendió como un expolio cuando se acabó la guerra. O sea, era como, no, es que los rojos están vendiendo las meninas para comprar balas. Entonces, la gente que hizo el salvamento tenía que desaparecer de la narrativa, con lo cual luego ha habido que recuperarlos. Esto lleva el trabajo de que alguien se dé cuenta, haga la investigación. Entonces, ha habido investigadores que lo han hecho, ha habido unas exposiciones fantásticas, una exposición también sobre, se llama La Biblioteca en Guerra, en la Biblioteca Nacional, sobre este tema y tal, pero claro, genera más interés en las meninas. Y luego Ángel López, para responder a tu otra pregunta, y ya le paso la palabra, era un bedel de la universidad, que era un amante de los libros absoluto y estaba en las bibliotecas populares. Y bueno, pues este señor primero así un poco él mismo y luego con todo el sistema de la Junta de Salvamento del Patrimonio, pues pusieron a salvo lo que pudieron del Frente Universitario. Pero lo del Ángel de los Libros no se lo he puesto yo, se lo pusieron ya entonces. En la prensa ya se le nombraba como el Ángel de los Libros. Sí, en cuanto a Ángel, está documentado, fue un bedel y que por lo visto tuvo un papel muy relevante en el salvamento de los libros porque conocía muy bien la biblioteca donde se situaba, y cuando fueron los primeros voluntarios para recuperar la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, él tuvo un papel pues, bastante destacado, aunque participaron muchísimos bibliotecarios y fue una labor muy importante. ¿No han quedado testimonios? ¿Esto ha quedado muy enfocado? Pues porque la gente, bueno, pues igual se han centrado en otros pasajes de la guerra civil igual más destacados, pero está bien conocido. Parte de estos libros ya se expusieron en una exposición que hubo sobre la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, que es decir, que se ha ido recuperando, pero es verdad que la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras quedó muy perjudicada, muy dañada, se perdieron muchísimos catálogos, y la recuperación de los fondos, es decir, todavía ciencia cierta de hoy no podemos decir qué libros se perdieron en esa colección porque no se conservaron los catálogos originales, con lo cual, por ejemplo, sabemos que el famoso libro del Anticristo se perdió en esa circunstancia, pero no sabemos
exactamente en qué momento ni cuándo. Entonces, la verdad es que todavía nos queda muchísima tarea de recuperación de todos estos fondos y la verdad es que durante pues los 40 años del franquismo todo esto, pues la verdad es que prácticamente no se abordó y es ahora cuando se está empezando a recuperar, pero todavía nos queda muchísima tarea por delante. O sea, sobre todo de saber exactamente el alcance que tuvo, porque sí se conocen las obras más importantes, sabemos que había algunas obras que desaparecieron, pero todavía no hemos hecho una labor de recuperación total pues, de todo lo que se perdió en la guerra. En una biblioteca que era una biblioteca muy importante, como he insistido antes, una biblioteca que tenía sus orígenes en la biblioteca del Colegio Imperial de los Jesuitas, que fue el instituto de enseñanza más importante en el Madrid de los Austrias y que conformaba una biblioteca científica extraordinaria. De hecho, la única edición en España que se conserva histórica de los Principia de Newton se conserva en el Colegio Imperial de los Jesuitas y fue una biblioteca muy destacada que compitió probablemente con la Biblioteca Real en aquellos años. Que esa pasó a los Reales Estudios de San Isidro y luego terminó integrada en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué pasó con los libros evacuados a Francia? ¿Cómo que qué pasó? Pues que volvieron. A ver, aquí hay una cosa importante, que es que o sea, todo lo que es el patrimonio, los libros, el arte, tapices, o sea, todo lo que había, sale tan a última hora, porque la Sociedad de Naciones, durante la guerra, decían que se hacían cargo del tesoro, pero que no se comprometían a devolverlo. Entonces, hasta que no hubo un compromiso en firme de devolución, no salió nada. Entonces, ese compromiso en firme de devolución se hace un cuarto de hora antes de que gane la guerra de Franco, o sea, se hace muy al final. Entonces, firman ese compromiso. Bueno, pues, sobre eso sí que se ha contado muchas veces, que fue con los faros de los coches, porque ya no tenían ni electricidad y empiezan pues a incautar camiones y cosas que no tenían preparados porque nadie se había comprometido a devolver el tesoro en ese mismo momento. O sea, bajan heridos de los camiones para meter los cuadros, porque si no, no había forma. Entonces, todo esto llega a Ginebra y bueno, pues allí se hace un inventario de lo que hay, en parte gracias a las fichas que son blancas hacer, se vuelve a inventariar si falta algo, si no, etcétera, etcétera, qué es lo que ha llegado, porque algunas cajas llegaron sin abrir y todo eso pues se registra luego para volver, o sea, eso supuestamente volvió todo. Lo que pasa es que, claro, luego entre medias de la devolución está ya la Segunda Guerra Mundial, o sea, es que esto también es una película aparte, pero bueno, en teoría volvió todo. ¿Cómo te sientes sin tener casi aún el feedback del lector, ¿no? De a ver cómo le está gustando la novela, el ser directamente premio Azorín de novela de este año? Yo tardé en darme cuenta, o sea, yo me di cuenta hace como un mes que le puse un mensaje a mi editora diciendo hoy me ha venido todo a la cabeza, o sea, una euforia de repente, tardé en darme cuenta de todo lo que estaba pasando un montón de tiempo. Pero claro, es que por un lado es muy emocionante por todo el foco que supone por la historia del premio Azorín, porque yo pasaba por delante de la placa de Azorín que hay en mi pueblo todos los días para ir al instituto durante toda mi adolescencia, pero también porque es un reconocimiento a todos los bibliotecarios que me han ayudado a la documentación y que les he dado un coñazo insufrible durante 5 años, preguntándoles las mayores chorradas que os podáis imaginar, porque se nos ocurren a veces cosas, claro, para visualizar algo tienes que tener datos y hay veces que les pedía, oye, ¿por dónde se entraba no sé dónde y se salía tal? Y me han conseguido planos, me han hecho dibujos, me han llevado a los sitios, o sea, todo. Y de verdad, o sea, es que este premio también es importante para mí por ellos. Ahora tengo un poco de feedback sobre el libro. El otro día estuve firmando en Bilbao y esto no me había pasado en la vida y me parece muy emocionante que se acercaron varias señoras a decirme que ya se lo habían leído
que les había encantado. Y claro, se convirtieron en mis mejores publicistas, porque yo cada vez que venía alguien a decirme me ha encantado el libro, se acercaban 2 o 3 a curiosearlo. Entonces eso estuvo muy bien, ¿no? Pero sí, salvo algún exabrupto que he tenido con alguno que me ha dicho que estoy faltando a la historia de verdad, verdadera, y bueno, me han acusado de soviética y no sé qué. Salvo alguna cosa de estas, todo lo demás ha sido bastante gratificante. Sí. Poniendo un paréntesis a lo que acabas de decir, yo creo que es de las portadas más distintivas de un libro americano, o sea, es que lo dice todo. Sí, es verdad. Te cuenta la novela entera, la portada. Realmente no te la cuenta, pero es... Bueno, a ver. Es que está todo, o sea, tienes que observar que hay un poco de fuego a la derecha, que es la protagonista que lleva la bicicleta con unos libros detrás, la biblioteca de frente, Sí. no sé, el empedrado que te dicen que nunca está. No sé. Y los 3 aviones que bombardeamos de 3 en 3. Efectivamente, que no son gaviotas ni golondrinas. Pues nada, si no tenéis ninguna otra pregunta, si queréis levantamos la sesión. Muchísimas gracias por haber venido. Sí, yo por uno, porque quería puntualizar que bueno, que esta ha sido una coincidencia casual. Este proyecto expositivo de Malheridos era una iniciativa del Grupo de Trabajo de Review y exposiciones paralelas a estas se están desarrollando en otras bibliotecas universitarias. Ahora mismo hay una exposición sobre Malheridos en Valencia, en Barcelona, en la Navarra, en Oviedo, con lo cual, bueno, justo precisamente organizamos esta exposición y vimos que bueno, tenía una estrechísima relación con el libro de María Zaragoza y bueno, decidimos aunar esfuerzos, ¿no? para publicitarla y creo que, bueno, pues que ha sido muy afortunado porque también ella se ha podido reencontrar con los libros de los que había hablado en su novela. Muchas gracias a todos.